Hola a todos y bienvenidos a su canal de matemáticas Euler Popular, canal que te enseña que si desmenuzas las matemáticas, estas se vuelven sencillas de entender. Hoy quisiera hacer retomar, mejor dicho, un tema que puede parecer simple, pero que si no lo entendemos bien, no podemos entender o no podemos continuar avanzando. Y este es el tema de la suma simple de los números. O sea, aunque parezca algo, digamos, trivial, si no entendemos cómo es que esta se hace y cómo es que esta surge, entonces no podemos, digamos, continuar con otras operaciones o después con el álgebra y tal. Así que vamos a poner un ejemplo sencillo, o sea, de lo que significa una suma. Agarramos, por ejemplo, 1 más 4, eso nos da como resultado 5. Aunque parezca algo, digamos, normal, cuando hacemos aquí uno, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que el 1 se transformó en una X? Y sobre todo, ¿qué es esa X? ¿Qué valor tiene esa X? O sea, ¿de dónde salió? Porque la X es una letra, las letras no tienen valor, al menos no numérico. ¿De dónde salió? No me explicó. Pero nos da pie para enseñar o aprender algo que es fundamental. Un lenguaje que puede parecer algo misterioso, pero que en realidad es la base del futuro desarrollo de las matemáticas. Vamos a hablar, en vez de la suma, vamos a hablar de lo que es el lenguaje algebraico. ¿De qué se trata el lenguaje, el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico se va a tratar precisamente de entender cómo es que nosotros podemos traducir el lenguaje literal de cuando nos dicen, por ejemplo, un número aumentado en 4 o el doble de la cantidad de manzanas que se produjeron el año pasado, que no lo conocemos. El lenguaje algebraico nos sirve precisamente para darle un sentido matemático a esa expresión literal. En este caso, tenemos un número que no sabemos cuánto vale, que lo sumamos 4 y eso nos da 5. Obviamente, no hay que ser muy ducho en matemáticas para saber cuánto vale esa X. Pero esto es un ejemplo bien sencillo. Hay otros mucho más complejos. Cuando ya vamos a ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, o cuando ya vamos a otro tipo de ecuaciones mucho más complejas y que tenemos estas letras que no le sabemos su valor. Las letras no tienen un valor numérico, tienen solamente un valor a la hora de darnos a conocer qué es lo que desconocemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos perfectamente que 2 es igual a 2, 0.5 es igual a 0.5, pero en sí X, Y, M, N no tienen ningún valor. O sea, yo puedo decir que X es igual a 6, 7, lo que yo desee, Y también puede ser 8, 14, M puede ser igual a 29, da igual, porque no tienen un contexto. Y como no tienen un contexto, entonces pueden tomar cualquier valor. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, muchas veces tenemos o nos encontramos situaciones en las que no conocemos cierta información. Al menos sabemos que no la conocemos, pero no sabemos qué contenido tiene. Por ejemplo, pongamos el siguiente caso. Digamos que nos dan por dato que que las manzanas producidas este año son el doble de las manzanas producidas el año pasado. Desconocemos el dato de las manzanas producidas el año pasado, pero sí sabemos que las de este año están relacionadas con las del año pasado como el doble. Entonces, si decimos que el año pasado se produjeron m manzanas, entonces este año se produjeron 2m manzanas.
ya será que nos dieran el dato de cuántas se produjeron este año o cuántas se produjeron el año pasado, vamos a saber cualquiera de las dos, porque simplemente o multiplicamos por 2 o dividimos por 2 para saber cualquiera de las dos. Entonces, en este del lenguaje, digamos, algebraico, es muy importante el contexto que nos pongan y cómo nos lo pongan. Aquí es donde, digamos, las matemáticas se unen un poco con lo que es la interpretación que hagamos de los textos. Hay expresiones que sí son, digamos, bastante básicas o estándares, en las que, por ejemplo, casi siempre salen o casi siempre nos la mencionan, son de uso común. Por ejemplo, esta del doble, pero por ejemplo, decimos que en una clase, en un salón de clases, hay n estudiantes y en otro salón de clases hay 2 alumnos más. Entonces, en uno hay n y en el otro hay n más 2. O nos dicen que, por ejemplo, tenemos que hallar el área de un cuadrado del que desconocemos su lado. Entonces, tenemos que medir el lado de ese cuadrado, al cual le vamos a llamar, por ejemplo, L. Pero si sabemos que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, por tanto, el al cuadrado va a ser el área de ese cuadrado. Solamente faltaría, no sé, que con instrumentos de medición hallemos esa longitud y esa longitud la elevemos al cuadrado y ya nos va a decir cuánto mide el terreno. ¿Cuál es la utilidad del lenguaje algebraico? La utilidad del lenguaje algebraico es precisamente dar un sentido operatorio al lenguaje literal. Por ejemplo, pongamos el siguiente caso, y aquí es válido recordar lo siguiente. Cuando decimos nosotros X, Y, L, M, N, aquí estamos hablando de números desconocidos, pero estamos hablando de números. ¿Qué quiere decir esto? Que aplican las reglas de las operaciones. Por ejemplo, la suma, la multiplicación no tienen problemas. Yo puedo multiplicar 2 números enteros, reales, cualesquiera. Pero hay que tener una salvedad. Aquí, por ejemplo, la y no puede ser 0. Sabemos que, por ejemplo, 9 sobre 0 no está definido. Pero también sabemos que si x y y son al mismo tiempo 0, ese valor está indeterminado. Las personas que tengan un mayor conocimiento de matemáticas sabrán cuál es precisamente la diferencia, pero a grandes rasgos 9 sobre 0 está indefinido porque no podemos darle un número concreto. De hecho, tenemos que decir que vale infinito. La argumentación de eso la podré hablar en videos posteriores, pero ahora lo importante es que ese valor no está definido como tal. Ahora, indeterminado lo que nos implica es, o lo que nos significa es que su valor, por mucho que nos acerquemos al 0, nunca vamos a poder aterrizar a un valor concreto. A diferencia de 9 sobre 0, que está indefinido y se va mucho más lejos, o sea, al infinito precisamente, 0 sobre 0 nunca cae en un valor específico. O sea, puede ser lo mismo un número muy grande que un número muy pequeño, que un número, digamos, regular a los que estamos acostumbrados. Entonces, por eso decimos que es indeterminado. De todas formas, esto es algo que se verá mucho más adelante por qué ocurre. Ahora lo importante es que entendamos que, aunque x y y son números, como son desconocidos, tenemos que aplicarles ciertas restricciones, como que y tiene que ser distinto de 0,
O como que X y Y, perdón, X e Y no pueden ser, tienen que ser distintos de ceros simultáneamente. Si X puede ser perfectamente 0, la división 0 entre cualquier cantidad es igual a 0, pero la Y no. En el caso de la raíz de X, si nos quedamos en los números reales, hablaremos más tarde de lo que son los dominios numéricos, la X tiene que ser, en este caso de la raíz, un valor mayor o igual que 0. Aquí en la multiplicación lo que podemos hacer, recordando videos anteriores, es que la Y no puede ser tampoco una fracción de denominador 1 sobre 0, repito, eso está indefinido. Entonces, ahora vamos a hacer más o menos un pequeño resumen y después les voy a mostrar un pequeño problemita en el cual podamos entender algunas de estas expresiones que son tan usuales. Ya les presenté algunas, les puedo presentar otras, pero veamos las siguientes. Por ejemplo, si en un problema nos dicen el doble de un número, número que desconocemos, podemos decir que este es 2 por cualquier letra. Vamos a saltarnos de la X común y decir la A. Tenemos un número que desconocemos A, bueno, pues damos el doble de A. Un número aumentado en otro, por ejemplo, como aquí desconocemos tanto un número como en otro, entonces tenemos que asignar no una, sino dos letras. Repito, desconocidas. Digamos, en P y Q tenemos un número aumentado en otro. O el cuadrado de un número, que sería P al cuadrado. O el producto de dos números, P por Q. Tenemos el área de un cuadrado, queremos calcular su lado, entonces la raíz cuadrada de P. Así sucesivamente, a lo largo van a aparecer muchas variables con muchas expresiones. Es por eso que es muy importante entender, o sea, no solamente leer, sino entender lo que se lee para posteriormente poderlo aplicar correctamente. Vamos a ver un muy pequeño ejemplo de esto. Ahora vamos a resolver este pequeño problema. Un hombre fue de excursión nocturna a un cementerio y documentó los sucesos perturbadores que le ocurrieron. Dijo que el número de gritos desgarradores excedía en 8 al número de lápidas que se movían. Por otro lado, recuerda haber escuchado 2 susurros más que el número de movimientos de lápida. Si entre los 3 eventos totalizan 13 el número de sucesos paranormales, ¿cuántos sucesos de cada tipo oyó? Para resolver este problema, primero vamos a nombrar a cada una de las variables que ahí se mencionan. Lo más importante, primero siempre recordar que ninguna de estas letras que le vamos a poner van a aportar ningún valor. Exactamente lo único que vamos a hacer es ponerle un nombre, pero aquí es donde viene a jugar nuestra astucia. Pongamos, por ejemplo, primero el número de lápidas. Aquí yo podría poner perfectamente la X, podría poner la Y, la Z, alfa, en fin, cualquier letra, ninguna me va a decir exactamente qué valor tienes, puede tomar cualquier valor. Entonces, ¿por qué no voy
a utilizar una que de verdad me aporte o que de verdad me recuerde. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es no tener que estar cada rato mirando el problema, releyendo las condiciones o los nombres que pusimos para saber. Si yo pongo X y a lo largo de la ecuación me olvido quién es X, entonces voy a estar una y otra vez leyendo y releyendo. ¿Qué es lo mejor para mí? Bueno, no te voy a llamar X, ya que puedo poner cualquier variable. Voy a poner una que me recuerde de quién estoy hablando. En este caso, voy a escoger la letra L para poder asignarle un nombre, una etiqueta y así que sea cómoda y así cuando llegue a la solución y encuentre el valor de L, sea este cual sea, pueda yo saber de quién estoy hablando y cuál es el valor que hay. Lo mismo, por ejemplo, el número de gritos lo voy a llamar G y al número le voy a llamar S. ¿Qué es lo que me dice el problema? Que entre estos tres sucesos yo tengo la relación de que L más G más S es igual a 13. ¿Y qué nos dicen también? Que el número de gritos excedido en 2 al número de lápidas que se movían. Y que también escuchó 2 susurros más que el número de lápidas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el número de gritos como el número de susurros fueron 2 veces más que el número de lápidas. Bueno, 8 en uno, y 2 en el otro. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense, aquí yo tengo una ecuación con 3 variables. No tengo ningún dato, ninguna forma de reducirlas de tal manera que se queden en un único valor. Aquí yo puedo decir que el número de lápidas fue 2, el número de gritos fue 8 y el número de susurros fue 3. 2 más 8 más 3, 10 más 3, 13 y no hay ningún problema. También puedo decir que fueron 4 lápidas, 7 gritos y solamente 2 susurros. 4 más 7, 11, más 2 sigue siendo 13. Con esto ya yo puedo decir que el número de gritos va a ser igual al número de lápidas más 2 y más 8, y el número de susurros es igual al número de lápidas más 2. ¿De qué me sirve esto? Porque cuando yo sustituya estos dos valores acá, porque al final son datos que nos da el problema, yo puedo decir que L más 8 más L más 2 es igual a 13. Como anteriormente habíamos visto, L es un número y como número le aplican las leyes de la suma, de la resta y una de las leyes que vamos a usar ahora es la de la conmutación. O sea, L más 8 es igual a 8 más L y L más 2 es igual a 2 más L. O sea, a 13. Esto es sumando las L, 3L es igual más 10 es igual a 13. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación. La solución de las ecuaciones y tal la vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a resolver esta pequeña porque es bien sencilla. Una ecuación es como una balanza. Si yo tengo 3L más 10 de este lado y me dicen que es igual a 13 de este otro, si yo sumo algo por acá, entonces la balanza se me va a descompensar.
voy a sumar, va a tener más peso por acá que lo que tiene por acá. Supongamos que arbitrariamente, ahora yo digo, voy a sumar 5. Entonces este lado de la balanza, que es el 3L, se me va a descompensar, va a estar mucho más alto. O si digo que se lo voy a restar, entonces este lado de la balanza va a estar más descompensado y no me va a ayudar porque no estoy manteniendo la igualdad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para mantenerla? Todo lo que yo sume por aquí, se lo voy a restar por acá. Entonces vamos a sumar algo que me convenga. En este caso, si yo resto 10 de este lado, para mantener la compensación, tengo que restar 10 de este lado. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues resto 10 y resto 10. O sumo menos 10 es equivalente. Entonces, menos 10 más 10 va a ser igual a 0. Solo me va a quedar 3L. Y 13 menos 10 va a ser igual a 3. Aplicando la misma norma, tengo que dividir por 3 en los dos lados. Y eso me va a quedar que L a 1. Si yo hubiera dividido L entre 3 en un solo lado, de nuevo, se me hubiera descompensado la balanza y hubiera tenido más peso en este lado porque me iba a quedar L es igual a 3 solamente por dividir ahí. Cosa que no iba a ser cierto. Tengo que dividir por 3 en los dos lados para que la balanza se me quede compensada. Si L es igual a 1, entonces puedo venir aquí y decir, bueno, 1 más 8 es igual a 9 y 1 más 2 es igual a 3. Ahora bien, fíjense, yo a la hora de hacer este problema puse estas dos condiciones a propósito, porque quería que vieran cómo es que de dos maneras distintas o dos maneras de escribir distintas puedo decir exactamente lo mismo. Estoy diciendo, por un lado, que el número de gritos excedía en 8 al número de lápidas que se movían y que escuchó 2 susurros más del número de lápidas que se movían. Al final, ambas expresiones son equivalentes. Me están diciendo que tanto el número de gritos como el número de susurros es igual a una cantidad más el número de lápidas, o supera en una cantidad respectiva, o sea, dos cantidades respectivamente, al número de lápidas. Ya sea que diga que escuchó 8 gritos más, que el número de lápidas y que el número de susurros excedía en 2 más al número de lápidas, hubiera sido totalmente equivalente desde un punto de vista algebraico y operacional. Aquí es donde podemos ver que, aunque el lenguaje es mucho más rico, porque yo puedo decir lo mismo de varias formas, que al final en el lenguaje matemático se traducen en una sola. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido entender y hayan podido comprender esto del lenguaje algebraico. Es muy útil a la hora de, digamos, aterrizar las ideas que nos da el lenguaje literal. Y sobre todo, lo más importante es que aprendamos a trazarnos un esquema para nombrar nuestras variables y que luego, a partir de la interpretación correcta del lenguaje literal, lleguemos a lo que es el lenguaje algebraico. Les saluda Euler Popular y hasta la próxima.